Bienvenidos a esta nueva cápsula de Es Hora de Hablar, hoy con la psicóloga Vivi Fasca. Vivi, bienvenida. Hoy escuchamos hablar mucho más del tema bullying, o al menos pareciera que hay mayor preocupación por el tema. ¿Qué es bullying y qué califica como bullying? ¿Cuáles son las bromas pesadas que caen en bullying? El bullying es una situación en donde vemos una dinámica de agresión o de abuso o de acoso, como se llama en español, entre dos niños o jóvenes. Y generalmente lo que tiene que haber para que sea bullying son dos factores muy importantes. El primero es que hay un factor de repetición. Tú hablaste de bromas pesadas o de una el bullying no es una situación de un incidente o una broma pesada o un día que un niño molestó a otro, es una situación que se repite y se sostiene sobre el tiempo entre los mismos niños. Entonces es una dinámica que se vuelve ya abusiva, cansada, donde las dos partes ya juegan un rol en el que se quedan. Lo otro que tiene que haber para que sea bullying es que hay una diferencia entre los dos niños, una diferencia ya sea de edad, de poder, de tamaño físico, por ende uno usa el poder para agredir al otro. Pueden ser niños de la misma edad, pero a veces hay un niño que es mucho más grande o que tiene mucho más poder en el grupo porque es un líder, porque es popular y utiliza entonces su posición de popularidad o de poder para hacer sentir al otro niño menor, devaluado, agredido. Entonces, esos son los dos factores que lo categorizan como bullying. Dijiste que hoy en día escuchamos mucho más hablar de bullying, ¿y eso por qué? Bueno, hay muchas razones, pero la principal es porque tenemos más conciencia del tema y del daño que el bullying puede hacer a los niños. Antes pensábamos que bueno, que es algo que pasa en la escuela y no pasa nada, pero nos hemos dado cuenta que sí, que hay un impacto súper importante en la salud mental de los niños y que por eso no es un tema que podemos ignorar. Entonces vemos hoy en día que las escuelas hacen muchas actividades, charlas relacionadas con el bullying, escuelas para padres, se le habla a los niños para que empezar a desarrollar desde chiquitos empatía con el tema. El otro motivo por el que el bullying suena mucho más, increíblemente, es por el tema de las redes sociales, ¿no? El que se haya abierto el campo de acción del bullying hace que se haya abierto también el campo de impacto del bullying. Hoy en día mucho del bullying que vemos es a través de la tecnología y el que la tecnología esté en todas partes hace que el bullying también esté en todas partes. ¿Cómo afecta el bullying a la víctima y cómo afecta al acosador? Mira, Flor, el bullying afecta a todos. Afecta a la víctima, afecta al acosador, afecta al grupo y afecta a los testigos pasivos, ¿no? Todas estas afectaciones se dan a nivel de la salud mental y muchas veces también a nivel del desempeño académico, del desempeño social, de la capacidad del niño de participar en las actividades normales de un niño. Ahora, si pensamos un poquito en la víctima, lo que generalmente vemos son sentimientos de tristeza, sentimientos de depresión o ansiedad, mucho temor ante ir a la escuela, ante ir a reuniones sociales, ante ir al fútbol, porque hay un temor de que esto puede pasar en cualquier parte, una sensación de sentirse desprotegidos o abandonados por sus amigos, por el grupo, por sus compañeros, ¿no? Obviamente, si eso escala, puede llegar a sentimientos ya de depresión un poco más clínicos, al punto que el niño puede necesitar ayuda, puede llegar al uso de sustancias, puede llevar al fracaso escolar, cuando el niño ya no puede por la ansiedad participar, tener buenas notas, tener paciencia para estudiar y hacer su trabajo escolar. A nivel del acosador, a veces es más difícil ver cómo se impacta, pero a mediano y corto plazo vamos a ver un impacto. Los niños que tienden a ser bullies o acosadores, empezamos a ver en ellos un aumento en la agresión, una dificultad para seguir reglas o acotar límites o temor a la autoridad, ¿no? Empiezan como a retar mucho los límites. Y esto hace que a mediano y a corto plazo ellos también se empiecen a sentir rechazados, ansiosos, solos, con mucho miedo de que el grupo los abandone o de que se inviertan los roles y que ellos queden siendo en la posición de víctima. Entonces, como dije, también vamos eventualmente a ver mucho tema escolar, ¿no? Ya sea porque la escuela ya no permite esta conducta y esto puede amenazar inclusive con que el niño pueda quedarse en esta escuela o que sea retirado de su salón o que sea retirado de algunas actividades extracurriculares, que eventualmente empieza a sentir mucha culpa o vergüenza. Así que sí, a nivel del abusador también hay muchos síntomas. Y quisiera también mencionar los síntomas o las consecuencias a nivel del grupo, ¿no? El grupo donde se dan las dinámicas de bullying empieza a sentirse también como atrapado por esta dinámica, como obligado a ser parte de la misma,
¿no? Como que si yo no permito esto, entonces soy yo al que van a rechazar o soy yo al que van a atacar. Entonces, muchas veces me pasa que cuando hablas con un niño que está siendo testigo de una situación de bullying en su salón o en su escuela, te dice, a mí no me gusta que esto pase, yo no me siento bien cuando pase, pero yo no puedo hacer nada porque entonces la van a coger conmigo, porque entonces me van a sacar a mí del grupo, porque entonces me van a hacer sentir mal a mí, ¿no? Entonces mucho está también en poder empoderar al grupo para revertir la dinámica, porque cuando el bully no se siente apoyado por su equipo, por su grupo, entonces deja de hacerlo, tiene que buscar otra forma de actuar sus emociones. ¿Qué debemos enseñar a los padres a nuestros hijos, ya sea que sean el acosador, la víctima o el testigo? ¿Es mejor ignorar, responder, acusar? ¿Qué se recomienda? Ok, empecemos por decir que los niños aprenden del ejemplo y del modelo que ven en sus casas, de sus experiencias de vida, ¿no? Entonces, más que decir, ellos tienen que ver el ejemplo en sus padres. ¿Qué quiero decir con eso? Un niño que ve dinámicas de agresión, de abuso, de irrespeto, de burla en su círculo familiar, ya sea entre sus padres, ya sea entre sus padres y sus colaboradores, ya sea entre sus hermanos mayores, es un niño que va a usar esas mismas dinámicas para relacionarse con sus compañeros. Entonces tenemos que empezar por modelar las conductas que queremos que nuestros hijos actúen en sus grupos, ¿no? Porque esto es lo que les da a ellos las herramientas. Ahora, habiendo dicho eso, es importante saber cuándo tenemos que incentivar o no una participación de los padres, ¿no? Hay veces en el que la conducta, el bullying es tan severo que con un solo incidente requiere participación. Y hay otras veces en el que la repetición después de un tiempo también lo requiere. Lo importante es estar atento cuando el niño muestra síntomas de que necesita ayuda o de que pide ayuda, poder darla. Ahora, ¿cómo la damos, no? Recordemos que mucho del acoso es acoso escolar, por ende la escuela es la autoridad en juicio en estos momentos. Entonces tenemos que poder involucrar a la escuela, porque el niño tiene que poderse sentir seguro y protegido cuando va a la escuela. Eso quiere decir que no podemos dejar a la escuela por fuera, porque cuando el niño está en la escuela nosotros no estamos ahí para cuidarlo. Entonces es importante involucrar a la escuela. Incentivar al niño que pueda decir en la escuela qué está pasando, cómo se está sintiendo, qué cosas la escuela puede hacer para ayudar. También muchas veces una conversación entre padres puede ayudar. ¿Cuándo, cómo y ante quién debe reaccionar un padre cuyo hijo está siendo víctima? ¿Debe hablar directamente con el bully, con el papá o la mamá del bully, con la escuela? ¿Qué se recomienda? Yo no recomiendo hablar directamente con el bully. ¿Por qué? Porque es un niño y ahí estaríamos repitiendo la conducta del bully, de abusar de mi autoridad como padre o mi posición de poder ante una persona menor, ¿no? O sea que debemos buscar una dinámica de pares. ¿Qué quiere decir? El padre debe hablar con el otro padre, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo, modelar. Cuando hablamos con los padres, es importante una conversación sin agresión, sin acusaciones, sin juicios, ¿no? Para que el otro padre te pueda escuchar, ¿no? Cuando a uno lo acusan, la reacción natural de la persona es defenderse. Entonces, si tú vas donde un papá y lo acusas, él se va a defender y posible te va a decir, no es que mi hijo no hizo eso, no es que tu hijo lo provocó. Por eso antes de acusar es poder decir, hay algo que está pasando entre nuestros hijos, te has dado cuenta de algo, tu hijo te ha dicho algo, cómo podemos ayudarlos, ellos antes eran amigos, cómo podemos evitar estas conductas, ¿no? Para generar entre los padres empatía y compañerismo más que rivalidad. Entonces, yo recomendaría conversación entre los padres, como te dije, cuando el incidente lo amerita, no por cualquier cosa, y siempre con la escuela cuando el incidente lo amerita, para que la escuela también supervise lo que pasa a nivel de la escuela. ¿Y qué pasa cuando las escuelas no hacen lo suficiente para cortar de raíz los episodios de bullying? Muchas veces hay una persona en la escuela con la que el niño está sensibilizado y el mismo niño te dice, es que mi consejera, es que la psicóloga, es que la coordinadora. Y entonces tratar de ir a esa persona con la que el niño está sensibilizado, que ya hay una empatía previa. Entonces, alguien que ayude al niño a eso y que esté supervisándolo. A veces cuando la coordinadora lo busca en el recreo y le dice, ¿cómo te fue hoy? ¿Todo bien? O sea, todo eso lo empieza a ayudar a él sentirse empoderado a que, bueno, esto no es terrible y yo voy a poder con esto. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula de bullying en Es Hora de Hablar.